¿De dónde creen ustedes que viene el agua de Santiago? ¿Cree que viene del mar? ¿Cree que viene de un lago? ¿De un río? ¿De una vertiente? ¿De un pozo? No, viene de un glaciar que se derrite lentamente. El único país del mundo que tiene el agua privatizada, no solo su gestión, porque en muchos lugares del mundo la gestión de agua es privada, no es de una empresa del Estado, pero en Chile no solo es la gestión, son nuestras fuentes de agua las que están privatizadas. La demanda de agua se ha duplicado. Utilizan de forma intensiva el agua, la minería, el sector forestal y la agroexportación sin ninguna consideración ambiental ni social. Y el problema es que somos muchos, somos 7.500, vamos a hacer 10.000 millones. Más agua, cada ser humano más agua. La mayor parte de los problemas que tiene el hombre con la naturaleza son producto de su naturaleza cristiana, judío-cristiana, donde la naturaleza se pone en contra del hombre, no a favor del hombre. El hombre tiene que dominar la naturaleza de acuerdo a esta religión. Y a partir de eso funcionamos. Tenemos que dominar la naturaleza, no tenemos que hacernos parte de ella. Ningún ser de este planeta había tenido la capacidad de destrucción tal como la tenemos nosotros. Si seguimos así, vamos a estar condenados a nuestra extinción. Chile era un país donde se resolvían los problemas de manera colectiva. Habían sindicatos fuertes, caja de empleados particulares, un montón de asociaciones gremiales, y eso desaparece con Pinochet. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica. A U.S.-backed coup in Chile, led by General Augusto Pinochet, ousted Chile's democratically elected president Salvador Allende. Chile está regido por una constitución que tiene al bien privado como algo sagrado. Mientras estemos amarrados por constituciones hechas en dictadura, hace 40 años, es muy difícil cambiar las cosas. Chile es un país en donde culturalmente el sistema neoliberal ha condicionado la vida de las personas. Hemos basado nuestro crecimiento económico en el uso de los recursos naturales y no podemos hacer eso eternamente. Aquí en Chile se da el caso, que para mí es súper aberrante, de que, por ejemplo, se puedan comprar montañas, se puedan comprar glaciares, se puedan comprar ríos. O sea, de las montañas, de los glaciares, vienen los ríos, las aguas que alimentan a ciudades completas, y no es normal. Chile, legalmente, la ley minera y la ley eléctrica tienen un estatus mucho más grande que cualquier decreto de protección de la biodiversidad o de los ecosistemas. Entonces, por un lado decimos queremos proteger la biodiversidad, pero por el otro lado puede construirse un proyecto como Alto Maipo o puede haber exploraciones mineras como están ocurriendo ya para el cajón del Maipo, del río Maipo y también del Colorado de donde ustedes vienen. El problema de este Servicio de Evaluación Ambiental es que ha aprobado proyectos de extracción de minerales que afectan glaciares y que han sido aprobados precisamente por este sistema. Estamos en una situación de desprotección ambiental. La persona que está encargada de supervisar que se cumpla, que no haya impacto ambiental o si lo hay se haga de acuerdo a lo que se declaró, eso está viciado porque solamente se firma sin una revisión en situ, en el lugar. Es solamente una entelequia. Dear delegates, considering that the late hour and the fact that most of us must hurry to the airport, I would like to propose that the statements are sent and uploaded electronically. No. La gente observa muy poco la naturaleza, por ejemplo, en la cordillera, es solamente una frontera.
No se analiza, por ejemplo, la presencia de glaciares que nos abastecen de agua. O sea, a nivel general, yo creo que las ciudades te sacan la visión de que somos parte de la naturaleza. Actualmente, a nivel mundial, el 80% de la humanidad vive en ciudades. Y ese es su ecosistema. Es muy raro que salgan fuera de esos lugares, y cuando salen concurren a lugares muy típicos, digamos, las playas. Puede que conozcan las playas, pero puede que no conozcan un bosque. Santiago es una ciudad donde vive el 40% de la población del país. Yo no sé si hay otra capital en Latinoamérica que reúna tal cantidad de personas y que hace, por lo tanto, que sea un país muy centralizado. Santiago también se está transformando en una megalópolis. No hay una línea clara, una definición clara entre dónde termina la ciudad, empieza el campo y puedes continuar el área silvestre más salvaje. Santiago ha crecido además de manera muy desordenada. Nunca ha habido una planificación urbana seria desde parte del Estado. Cada día tenemos menos áreas verdes en la ciudad y todo lo que son las zonas de los contrafuertes cordilleranos hoy día se está llenando de proyectos inmobiliarios. En la ciudad de Santiago la cordillera está perdida en una nube de smog. Sobre todo el sector poniente de la ciudad, que es un sector más bajo en términos de altura, en donde tú podrías apreciar todo el paisaje que te da la cordillera de los Andes, simplemente no la ves. Tú ves una nube. Chile siempre se enorgullece de tener 20% de áreas silvestres protegidas del Estado. Y se habla de un país que tiene muchas áreas silvestres bajo protección oficial. Pero si uno ve las áreas protegidas del Estado entre la región de Coquimbo hasta Biobío, donde está Concepción, donde viven 3/4 partes de la población de Chile, el 1,38% del territorio son áreas protegidas del Estado. Entonces estamos hablando que donde vive la mayoría de los chilenos no hay lugares donde salir. Lo que queda es dar pequeñas batallas, es crear conciencia de a poco, mostrarle estos problemas a gente que no tiene estos problemas, enseñarle la cordillera a gente que nunca ha tenido acceso a la cordillera. Es mucho más, digamos, útil y viable poner luz en la oscuridad, no luchar contra la oscuridad. Tupungato es más que un monto alto de rocas. Es el corazón de los Andes centrales. Realmente es el único lugar en los Andes que no ha estado negativamente afectado por los humanos. Que eso nos da una oportunidad única para protegerlo, estudios científicos y más de eso, la reserva más grande de agua de toda la región metropolitana y central de Chile. Yo creo que la primera vez que fui al Alfalfal, de haber sido el año 79, íbamos con el colegio. Y de la última vez, 82, 84. La verdad es que volví ahora y no lo reconocí. No reconozco dónde estaban las rocas grandes, no reconozco el río, no reconozco los lugares donde acampábamos, donde llegaba la micro. Está sumamente cambiado, con mucha intervención. Una árida, descampada, acorralada comunidad que tiene como paisaje común paredes terracota que lo rodean todo. Ese muro, más que contener, dividió a la comunidad que vive hoy confinada. Yo he estado acá varias veces, he estudiado la zona los últimos 4 años y igual me pone triste porque acá la situación no está buena. Atrás está el pueblo chico del Alfalfal, que lo tienen ahí cerrado con una reja. Para acá, para el otro lado, está la reja de AES Kenner, que yo he estado peleando meses para sacar permiso. Este año, hace poco más de 2 meses, intentamos llegar hasta este lugar, el predio del río Colorado, en plena precordillera. Es un terreno fiscal del Estado, pero que increíblemente su acceso está en manos de una empresa privada. Acá tengo mi permiso para la zona.
¿Qué falta? A mí no me dijeron nada. El que hoy día esté cerrado el acceso y esté controlado por una empresa privada, por AESGener, me parece inaudito y creo que no corresponde, no por la empresa, sino porque es un territorio público y por lo tanto corresponde que el Estado se haga cargo y sea responsable de ese territorio. Yo entraba acá antes con extranjeros y cuando era de mano del ejército y nunca me pidieron nada. ¿Por qué ese documento con extranjeros? Ya, y eso lo saco de la página web, ¿no? ¿Lo que era eso? Hablé con ellos y me dijeron que no necesitaba nada más. Pero si ustedes dicen que sí, sí. Por lo de San José Maipo. Y yo tuve una reunión con todos y me dijeron que con esto estamos bien, con los extranjeros y todo. No sé. Vale, gracias, hermano. Hay una serie de conflictos para poder acceder a la montaña en la región metropolitana, en donde todo está privatizado. Entonces tú vas por el camino que es público, pero si quieres acceder a la montaña tienes que pedirle permiso a alguien. Y ese alguien es siempre un privado. Y ese privado te impone condiciones. Y esas condiciones son súper arbitrarias. Hace 4 años estaba parado en este mismo lugar, sin experiencia de esta zona, y con el tiempo empecé a conocer este lugar y me empecé a obsesionar y enamorar. La verdad es que este lugar es súper especial y nunca han hecho nada positivo con este lugar. Chile es un país bastante especial porque se muestra al mundo como un destino turístico. Por otro lado, el paraíso del bien privado. Entonces se da el hecho de que muchas montañas, en la zona central sobre todo, se encuentran o en terrenos privados o en terrenos estatales a los que se antepone un terreno privado. Entonces son montañas que se encuentran restringidas. Para la gente de la zona central que quiere ir a subir montañas muchas veces se encuentra con portones, con rejas que no lo dejan ingresar. Entonces ahí se produce como esa diferencia entre la imagen que se proyecta como país con la realidad. Si vamos a la redacción de nuestro Código Civil, que es un Código Civil fantástico de enero del 56, 1856, fue modelo de todos los otros códigos de Sudamérica. Andrés Bello sacó del dominio privado a las playas. La gente tiene libre acceso a las playas. ¿Por qué puso las playas y dejó las montañas? Desconozco. El lobby minero, el lobby de las transnacionales es muy fuerte en este país, es muy potente. Entonces, por ejemplo, se da el caso del Fondo Río Colorado, donde el último gran territorio cordillerano de la zona central de la región metropolitana que podría ser conservado, pero se ve muy difícil porque el interés político-económico que hay ahí es inmenso. Entonces, existen otras maneras de explotar ese territorio para que no sea solo pérdida para quienes ven estos temas como en términos de ganancia o pérdida. Claro que sí, pero ¿está dispuesto el Estado, está dispuesto la élite a ceder, a conservar en vez de explotar? Se cayó el puente, Jonas. Hay una concepción de que la montaña es peligrosa, de que la montaña es un lugar escondido, que hay que casi que evitar, que no es un lugar en donde tú puedas estar en contacto contigo o con más gente. Se ve un lugar incluso hasta desértico. Hay que democratizar el acceso a la naturaleza y para eso es necesario un gran parque cerca de Santiago que le permita a la gente acceder a experiencias en la naturaleza a las cuales hoy día no tienen acceso. Y se hace muy difícil y muy elitista pensar en ir hasta la Patagonia o hasta Aysén o a Torres del Paine. Es típico el argumento que dice, no, pues tú no podías abrir un valle completo porque se va a llenar de gente y lo van a dejar todo sucio, todo cochino. Y yo creo que sí, en gran parte tiene razón, porque es un problema que como chilenos no tenemos, no disponemos de educación, no nos enseñan en los colegios a cuidar nuestro medio ambiente. Hoy día la gente cuando va a la cordillera genera cualquier cantidad de basura y no todos se lo llevan. Entonces estás esperando que las autoridades tomen una decisión o que una ley te prohíba tirar basura o de que haya alguien fiscalizando,
pero no eres capaz tú de tomar la decisión de generar esa transformación. Yo creo que la educación ambiental es sumamente importante a nivel lo más pequeño posible en el colegio, porque es la edad en la que se puede hacer un gran impacto en generar conciencia de lo que es la naturaleza, generar una preocupación por su estado de deterioro y también generar la motivación de hacer algo, de involucrarse y sentirlo como un problema propio. Yo creo que sí, ese parque tendrá un rol muy importante en ese sentido, porque va desde relativamente abajo, ¿no es cierto?, Remolino, Olivares, hasta un lugar muy alto. Y tenemos este tremendo territorio que es público, que no hay que expropiarlo, no hay que comprarlo, es de todos los chilenos y tenemos una oportunidad fantástica. Necesitamos definir este territorio para parque. Bueno, hoy día terminamos el primer día, unos 6,5 kilómetros con 35 kilos por persona. Y ahora volvemos a buscar el resto de las maletas para hacerlo de nuevo. Y mañana seguimos para allá, el siguiente día más para allá. Y Tupungato está a la mierda, pero vamos para allá con todo. Oh my God. I was gonna go back and help Raph. Raph is what I was gonna do. I hope those guys know where the fucking campsite is. I think it's down over here, according to Raph. I was thinking about, like, Aconcagua, but you have porters the whole way and mules. So this is kind of crazy because there's none of it. So it feels a little more rewarding, but it also feels completely psychotic. Because there's a reason why they have mules. Because this breaks your hips, I think. Sweet Jesus. Ahora nos toca bajar unos 500 metros más y de ahí volver y buscar el resto de las maletas, como unos 70 kilos por persona, pero dividido en 2 maletas. Estamos haciendo toda la distancia 3 veces. Is that camp that we're looking at? Is it? See right where it goes around the corner? Just basically right there. And there should be 2 rivers, unless there's no fucking water. El clima dice que va a nevar por lo menos 8 días. Las temperaturas de ahora son menos 10 grados Celsius. Llevamos 50 kilómetros caminando y después de hoy día, esos 340 kilos de equipaje van a viajar 21 kilómetros más. Hoy día igual me dio un poco de tristeza que vi la cagada que están dejando los campesinos con las vacas. Ahí están matando la tierra, el pasto, están cambiando mucho el ecosistema.
No puede ser que entren todos los camiones con ganadería que les dé la gana, que se extraigan leña de árboles que tienen más de 200 años, que haya cacería sin control adentro. Creo que lo que está ocurriendo de un lugar sin protección es el peor de los escenarios, porque estamos dejando que se destruya sin ningún control, sin ningún fin específico. Tenemos más de 300 glaciares en esta zona alrededor de Tupungato, más de 450 especies de flora y fauna que son conocidas. En Chile tenemos uno de los hotspots de biodiversidad a nivel mundial, que es la zona central de Chile, donde lo más importante es que hay mucho endemismo. O sea, hay especies que solamente se dan en la zona central de Chile, y eso se da por una condición geográfica donde Chile es prácticamente una isla, donde está rodeada por el océano por un lado, por la cordillera por el otro, y en la zona norte hay un desierto que es muy árido. Entonces, conservar la biodiversidad en Chile, sobre todo en su zona central, es altamente importante porque además es la zona que tiene más amenazas, donde está la mayor parte de la población concentrada, donde hay más actividades agrícolas, industriales, por lo tanto se confluyen esos dos elementos. Alta biodiversidad y alta amenaza también. Antiguamente, el cóndor, su principal alimento era los restos que dejaban los pumas al cazar un guanaco. Los pumas se comen una parte del guanaco y queda bastante para los carroñeros. Entonces ahí se genera una cadena trófica bien interesante y bien característica de Sudamérica. Por lo tanto, muchas veces se pierde una especie y se pierde totalmente todas las funciones que cumplía esa especie en la naturaleza que hasta el día de hoy muchas veces desconocemos. Y por lo tanto la ganadería, cuando es mal manejada, tiene impacto severo sobre la biodiversidad, ya sea a través de transmisión de enfermedades, competencia, también algunos manejos que se realizan con tal de proteger este mismo ganado, como limitar el acceso de la misma fauna silvestre o hacer control de los potenciales depredadores. En ese sentido, la ganadería como tal tendría un efecto directo y también indirecto sobre la fauna. Estamos tratando que regresen los guanacos a la cordillera y por lo menos en los nacimientos del río, ahí en este momento hay guanacos, hay pumas y hay cóndores. No sé si tengo las calculaciones mal, pero con el GPS dice que hemos caminado en 4 días 97.6 kilómetros y hemos hecho más de 3.600 metros de elevación. It's going to storm off and on, it looks like today. But I think we're going to be able to move up a little bit. Get some bags up a little higher. Get into position to get this mountain when the weather breaks. Primer día de una tormenta que no tiene fin. Estoy intentando motivar a los cabros que vayamos a explorar un campamento base mejor y aprovechar de ir como unos 5 kilómetros más para adentro. Pero hace frío, está nevando, y la gente acá cree que estoy loco. Y ojalá vaya todo bien, el clima nos apañe y podemos mandarle el mensaje al mundo de lo precioso que es Tupungato.
That's where we're camped at, over there. And we gotta go this way. So, we got a ways to go, but we're going lightweight today, stashing gear, and then come back and do it again tomorrow. Little by little, we're gonna get closer. Set ourselves up for success. It's not easy summiting a massive mountain in midwinter. Alguien que se propone subir el Tupungato en invierno igual tiene que tener una dosis de amor por el dolor importante. It's gonna take a minute. It'll be a rough one. Post holing is not fun for anyone, especially me. Big boy. Like I said, once you start though, it's really hard to get out. No nos fuimos por el camino más derecho y bueno, me siento mal porque soy líder de expedición y nos fuimos por un lado un poquito más largo. No fin del mundo, pero es mi responsabilidad de no cagarla. Y hoy día andamos con mucha luz plana y no se ve nada. Entonces es complicado, mirar para todos lados, roca negra, roja y nieve encima. Y lo mismo para todos lados. Pero así son las cosas. Nosotros estamos acampando justo abajo. Y lo que hicimos, fuimos ahí pegado al cerro que está allá, porque acá en el medio hay un valle gigante bien peligroso. Y allá hay un valle más grande y hay que ir pegado al lado derecho de allá. Entonces lo único que hicimos fue un loop, pero estamos bien. How fucked up were you? There's no way to get across this. I don't know, dude. I don't know what to do right now. Can't really see the volcano. It's right fucking there though. But very close and far away at the same time. El Tupungato es uno de los volcanes más grandes del mundo, con más de 6.500 metros de altura. Y es un volcán escondido. Para poder subir el Tupungato en invierno, sin fuerza, digamos, de mula o helicóptero, lo único aconsejable es hacer jornadas hasta que se cansen y alargar la ida. Si en vez de ser 2 días, sean 4. Por fin los cabros y el equipo entero puede ver Tupungato. Nuestro objetivo que nos está rompiendo el alma. Pretty darn excited. I saw Tupungato for the first time, and we had a 2 to 3 day storm that made the mountains just even more beautiful than they are. And now that Tupungato has been revealed, it's just magnificent. Mitad del equipo va a avanzar, la mayoría del equipaje al siguiente base camp. Va a ser un día bien duro porque hay que subir y bajar hartos ríos gigantes. Entonces, vamos a ver lo que va a pasar. Y poco por poco vamos a estar más cerca de Tupungato. Tupungato es la montaña más alta de la región metropolitana, en el límite con Argentina. Entonces, para todo montañista, el Tupungato es un desafío importante. Está el desafío de la altura, está el desafío físico,
de tantos días de aproximación, de caminata, y aparte está inmerso en un lugar maravilloso. That was tough, dude. I go off on the expeditions for the views. Yeah, we're surrounded by gorgeous vistas. The views are amazing today. Incredible vistas. Está complicando mucho la situación al Tupungato, que ya es un volcán bien complicado. No se sabe cómo subir en invierno, porque nunca se ha subido en invierno por Chile. Estamos intentando crear un camino para llegar a un lugar más cercano, pero no se ve nada. Por una mano es todo bien y por la otra mano está realmente todo súper complicado. So today, I don't know, just a little bit lethargic, slow starting, but excited to get back on the road and get going. I think once we get up further, it's going to improve all of our moods because we're going to make it to probably the real base camp today. And then once we're there, we can get settled and get our shit together so we can go climb. Yo sabía que iba a ser difícil, que todo iba a ser lo más complicado posible. Y la realidad es que no me esperaba nada más de Tupungato. Duro y así va a ser. Estamos en una de las peores sequías en los últimos 60 años, entonces no va a tener mucha nieve y además de eso ha hecho mucho viento, 220 km/h en la cumbre. Se ve bien seco. El problema más serio es que no se recarga la napa y nosotros seguimos chupando de la napa subterránea. Chile ha suscrito este convenio el derecho humano al agua. Imposible cumplirlo en Chile, el derecho humano al agua, si el agua es privada. El agua se va a convertir en Chile en otro factor más de desigualdad social. El plan de hoy día es seguir caminando, voy a hacer como unos 15 kilómetros y la idea es ir a dejar equipaje ahí arriba y ponernos en una situación más fácil para el siguiente día, porque este volcán es tan grande que es la única manera de hacerlo. Pero yo creo que es nuestro primer intento, nos quedan 10 días más acá después de hoy día y prefiero intentarlo que no intentarlo. We're heading up on a scouting mission today for a new route. We're going to skirt the ridge and try to link up with the southeast ridge. We're going to have a really small weather window. If we don't do that, we're probably going to be stuck down here at base camp for 5 to 6 days. It's going to be tight. We've got 2 days of clear weather, it seems like, and we're only at 11,000 feet. What's the summit of Tupungato? 22 something? 21,500. 21,500. So we've got to figure out how we're going to do 10,000 feet in the next 3 days before we hit 200 km/h winds for the next 6 days. So
Los Andes de Chile Central es lejos la cordillera que tiene más futuro en el planeta. Si tú quieres encontrar montañas vírgenes, rutas inescaladas, realmente para hacer alpinismo de verdad, no turismo de aventura, tú tienes las montañas de Chile Central. Me olvido el tamaño de este lugar. Hay valles por todos lados. El tamaño del volcán es tan grande que es un laberinto en tu mente. What are you thinking, Eric? Thinking my head feels like it's about to explode. I'm tired, but I'm happy. I think we're all really worn down from going 9 days straight. And we're moving really slow at altitude right now. We're little people in big mountains. Clouds rolled in and we were beat, so we decided not to push it since we couldn't see anything. And hit a couple thousand rocks. Rough day for you, man. Yeah. El clima va de un lado al otro, no se sabe muy bien lo que va a hacer. Vamos a mover el campamento de acá abajo en el valle hasta allá arriba, detrás justo en la cara oeste de Tupungato. La idea es hacer cumbre en los próximos 3 días. Estamos a 1 kilómetro de nuestro base camp. Estamos todos doliendo. Yo creo que estoy 5 centímetros más corto con todo este peso. Pero it's all good. We have a weather break here that I think we're gonna take advantage of. And we're setting a high camp finally. We came up here scouted yesterday, and it's amazing. It's beautiful, it's still. How do you feel? It's warm. Because of all those things, I feel, even though I'm tired, I'm just stoked. I'm really think that this mountain's attainable right now. It's a volcano. Volcano's attainable. How's the sun treating you? The sun? It's starting to look like my grandmother, but it's okay. She still looks good. I feel like my face is bleeding though.
All right, guys, let's get the fuck out of here. Can't go on the right. Would have to go. That looks way gnarly. I say it goes. I'm thinking just left of that, then zigzagging, scree field at the top, boom. Yeah, it looks sketchy, but it goes. I think we get closer and have a second opinion. El invierno más seco de los últimos 60 años. Y la realidad es que este ha sido mi cuarto intento y el que hemos llegado más lejos. Antes teníamos problemas de permiso con los milicos, con AES Gener, problemas de equipo y una tormenta gigante. Pero este año ha sido el mejor equipo que he formado y lamentablemente el cambio climático no nos va a dejar subir la ruta que queremos, que al final es un problema chico entre todos los dos problemas del cambio. We're over 100 miles in, with shuttling back and forth and everything. And, as the crows flies, we're about 2.5 miles from the summit. And a couple days ago, during the snowstorm, we were descending and I hit a rock really hard, flipped me over, couldn't see it. Underneath the snow, the fresh snow, and didn't realize until we carried up here to 14 that my shin was hurting quite a bit, and this morning it was just completely swollen up like in a square piece on my shin from about 3 inches above my ankle to below my knee. I can't even imagine sticking it in my ski boots right now and going anywhere. And How far you went up? Got to like 17,000. I think it goes. I think it would work. We just gotta really get logistically savvy with it instead of fucking around. And Rafa's fucking determined. He was holding me pretty much. He's like, come on, only 5 more steps. I'm like, holy fuck, come on. Why? And he's like, we just gotta get a look. I'm like, we have a look. What are the weather updates? chance of snow starting Saturday. Okay. Next 5 days. Monday and Tuesday looks like a good ascent day. It's just this weekend, and then it goes from 130 kilometers per hour at the summit to 5 kilometers per hour on Monday and Tuesday. So. What are you feeling? I feel like I'm gonna stay until Tuesday and summit. Jeremy, what are you thinking, man? Do you think your leg's gonna get better or worse, or should we get an evac for you? I don't know.
I think I could be. Let me see your leg. I think with rest. It's just, I mean, you can see the swelling starts right there. What if we did this, Jeremy? I take your backpack, we go down to camp, I throw all my stuff in this tent, and then Ralph and I stay in here tonight, and then we figure it out tomorrow. And then you guys where we move up shuttle. tomorrow. We have a 5-day fucking exit, and if we have to do that, it's not gonna be, 5 days on Tuesday is going to be it's gonna turn into 8 days. You know, I think it's over for me. I think I definitely need to go down. Be safe, okay? Yeah, we will. Don't worry. See you guys soon. Jeremy's not here. He's definitely adds a bummer to the whole crew. You know, he's the strongest alpinist here and most experienced, so we all felt a little safer having him on the route. But between the four of us, we could puzzle it together and make him proud, because I know he's bummed. Primer día de descanso es porque hay viento de 130 a 150 kilómetros por hora, entonces un descanso forzado. Estamos acá acampando encima del glaciar rocoso debajo del cara oeste de Tupungato, y realmente a raíz de todos los tipos de sufrimiento me hace sentir en casa, me hace sentir en mi hogar, pero la situación no está fácil. En esta área hay 31 cumbres sobre 5.000 metros. De esas 31 hay 4 que son sobre 6.000 metros. Una de ellas es el Tupungato. The mountains are just insanely beautiful everywhere you look. It looks like Patagonia. It looks like fucking Alma de Blanc over there. These are peaks that no one's climbing. Next time I need to bring better socks. Good luck.
Estamos acá en Campamento 6, que queda a 5.000 metros de altura. Estamos justo debajo de los glaciares colgantes y bueno, también encima de los glaciares rocosos. Igual me dio pena hoy día porque se están derritiendo bien rápido, estamos en pleno invierno. Sheer size, kind of being the heart, the center. It honestly reminds me a lot of Aconcagua. Some parts of Aconcagua are just not, holy shit. Oh! That thing is big. Yeah, it's also shed season apparently. That was terrifying. Oh. Los glaciares son las grandes reservas de agua dulce que tiene el planeta. Chile posee el equivalente al 60% de todos los glaciares de Latinoamérica. El 99% de los glaciares en Chile están perdiendo masa y retrocediendo. Pero como en Chile no hay una ley que proteja los glaciares pueden ser impactados y destruidos por la actividad minera, por la construcción de una hidroeléctrica como Alto Maipo. Y tú haces una denuncia de afectación a glaciar a la Superintendencia de Medio Ambiente, quien tiene la obligación de fiscalizar los permisos ambientales que se le dieron a un proyecto que se está construyendo. Lo que te contesta el funcionario es que no tengo facultades. Entonces, ¿cómo le voy a ir a decir a Anglo American, que han aparecido ahora unas fotos terribles de los trabajos de Anglo American en los glaciares? Aquí no hay enemigos chicos, yo tengo la espalda rota, no puedo subir montaña. Toda mi energía está en salvar estos glaciares y detener a esta minera miserable que está destruyendo la naturaleza delante de todos nosotros. Y nosotros no hacemos nada. Lo que están haciendo ellos es legal, porque no hay ninguna ley en Chile que te prohíba afectar glaciares. O sea, somos un pueblo también miserable, porque nosotros somos cómplices de las personas que elegimos para gobernar. Si se acaban los glaciares, se acaba el agua, y si se acaba el agua, nos acabamos nosotros también. Aquí en los Andes centrales todo es mucho más seco, el cuerpo, la montaña, todo. Entonces la dificultad de estar con agua es bien difícil acá. Entonces tenemos que estar hirviendo hielo, nieve. Y ahora estamos preparando muchas sopas, té, comida. Mañana vamos a subir a la cumbre por una ruta nueva, la ruta oeste. Y ojalá vaya todo bien. El clima nos apañe, nuestros cuerpos y alma nos apañe. Y podemos mandarle el mensaje al mundo de lo precioso que es Tupungato. Yeah, there we go. Crank it, crank it, crank it. That's too tight. There you go, Rafa. A little windy. I hope it calms down. Me too. If we hit the ridge and it's like this, we're gonna freeze to death. Entonces acá le vamos a dar todo que podamos, que ya tenemos los cuerpos quebrados, pero ahí a pata nomás. Here we go.
wish I wasn't scared of heights. Estamos como unos 900 metros de la cima. Vamos con todo, que son las 10 de la mañana. I don't know what's gonna happen. Just my eyes hurt, dehydrated, my head is spinning. 16 days of like 13,000 meters of vert under my belt, over 200 kilometers of hiking. I know the elevation is killing me. The sun is killing me. My mind is just playing tricks on me. You know, this is fucked, dude. It's just, your body's not meant for this shit. But I'll keep climbing till it gets dark. That's about it. Yo y Eric recién llegamos a los 6.576 metros de altura, la cumbre de Colorado. Yo no lo iba a lograr, pero y esto es una locura, pero te digo, la única razón que lo estoy haciendo es para dar conciencia a la creación del nivel internacional.
Estamos cerca de nuestra carpa. Oh, Rafa's doing something. Looks like someone's ready to get to camp. Huh? Someone's ready to get to camp. Fuck. It's a lot scarier in the dark because you don't see the cliffs down there. Yeah. We still need to get out of here. Empezamos a bajar y realmente cambió la situación. Y bueno, los primeros 30 minutos de la caminata, el Jonas se enfermó, no sabemos cómo, pero estaba vomitando y con diarrea en la parte más peligrosa del camino. Y estaba nevando también, entonces estaba bien complicada la situación. Andábamos con 2 a 3 maletas por persona y sin el Jonas llevando su propio peso andábamos con más cosas. Entonces le puso mucho estrés al equipo. Nosotros no queremos sacar cobre aquí, no queremos uranio, no queremos oro. Déjenos tranquilos los glaciares, déjenos tranquilos nuestros Andes centrales. El generar áreas protegidas para evitar que hayan nuevas prospecciones mineras donde no haya caza, donde no se metan los perros, con buena señalética sobre la importancia de las especies, la importancia de la cordillera de los Andes. Hay muy pocas áreas protegidas en Chile Central, que es justamente donde está el hotspot. Entonces, eso también tendrá un rol muy importante en aumentar la cantidad de protección en el hotspot de la biodiversidad. El río Colorado no es un desierto, la montaña no es un lugar donde no vive gente, no es un lugar donde no hay animales. Si lo abrimos a todo el mundo, también hay que contemplar, educar a todo el mundo para que sea conservada lo más prístina posible la naturaleza, la montaña. Es vital para que sea conocido por las próximas generaciones. Entre más nos demoramos en protegerlo, va a ser más difícil recuperarlo. Si hubiera una voluntad política para colaborar, Chile habría tomado medidas más urgentes. Hacer cumbre no es el último punto de la expedición. Nos queda mucho más que hacer. Lograr esta cumbre y una ruta nueva, la ruta del Chiquillán, fue solo un porcentaje del proceso entero de la creación del Parque Nacional Tupungato. Entonces la batalla y la pelea y todo sigue para adelante. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasó? Insistió con el tema del permiso, pero no lo ocultó. Sí, pero no fue un tema mío. Eso es indiferente, porque andan subiendo el volcán. Nos subimos. Sí. ¿Tampoco habían pedido permiso para eso? Sí, tenía permiso para eso. ¿No era para el volcán? Era para Río Colorado, sí, que es el volcán. No. Sí. Como un gato tiene otro... Bueno, yo hablé con Sebastián Saidea. Porque ya están afuera. ¿Cómo le digo? Puta, dice que el permiso que obtuve
era el incorrecto porque el permiso que tenía que haber pedido era para subir Tupungato. Han pasado 3 años desde que documentamos Tupungato, un área única, polémica y actualmente amenazada, como tantos otros lugares en Chile y el planeta. Tupungato está en peligro debido al saqueo y explotación de las corporaciones que amenazan su entorno natural, debido a las malas políticas que solo persiguen beneficios económicos y que ya han convertido a otros lugares de Chile en zonas de sacrificio, afectando fuertemente a los ecosistemas. En estos 3 años hemos vivido momentos revolucionarios, no solo en Chile sino en muchos lugares del mundo, definiéndose el 2019 como el año de las protestas que exigieron derechos humanos. Somos parte de un solo ecosistema, donde llevamos muchísimos años explotando la tierra, sin pensar en las consecuencias. Y se siente que hay cada vez menos esperanza, con todo lo que está exponencialmente sucediendo. El río Colorado alcanza su mínimo histórico. Los claves del cambio climático batieron récords. El 50 años se ha perdido la mitad de las masas de hielo de los Andes. And tell us a little bit more, Ajit, about what is the impact of losing this species? El referendo de este 25 de octubre también promete dar un giro al futuro del país. Miles de chilenos celebraron en las calles el triunfo del apruebo, que ganó con más del 78% de los votos, contra un 21% del rechazo. El cambio está en nuestras manos. Debemos poner nuestras diferencias, la codicia y la xenofobia de lado. Unirnos y remecer a los indiferentes. Presionar a los políticos y a las corporaciones que están destruyendo sin control el ecosistema. Porque cuando el colectivo humano prioriza los derechos ambientales y sociales, toda la vida florecerá. Pero hasta que eso no pase, la lucha seguirá.